Vamos a empezar con la diferencia entre medias dependientes. Prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias aritméticas dependientes. Recordamos que dos medias aritméticas son dependientes cuando una muestra se analiza dos veces. Dos medias aritméticas son independientes cuando hay dos muestras y cada una tiene sus datos de media aritmética y desviación estándar. Hoy nos concentramos en solo una muestra que es observada dos veces, generalmente antes y después. Recordamos también que este modelo utiliza como parámetro de análisis mu sub d, que significa diferencia promedio poblacional. En el planteamiento de la hipótesis nula, este modelo también utiliza el signo igual. Y eso se refiere a que no existe diferencia entre las medias poblacionales. Mientras que la hipótesis alterna sí usa cualquiera de los signos conocidos. Otra característica de este modelo es que en las hipótesis no hay parámetro para la comprobación, sino que se utiliza cero. Mu sub d igual a cero significa que no existe diferencia entre antes y después. O sea que las diferencias son cero. La alterna sí puede utilizar cualquiera de los signos conocidos, dependiendo de la pregunta de análisis. Puede ser no igual, menor que, puede ser mayor que. Cuando hablamos de no igual, decimos que se refiere a las preguntas de análisis que dicen compruebe si cambió. Compruebe si hay diferencia significativa o compruebe si ya no es lo mismo. Entonces aquí decimos con el signo no igual que sí hay diferencia entre antes y después. Si colocamos el símbolo menor que, entonces decimos que antes es menor que después. A eso se refiere. Y con el símbolo mayor que, hacemos referencia a que antes es mayor que después. Y observamos que el cero se mantiene como parámetro de prueba. Veamos unos ejemplos. Compruebe la eficiencia de una vitamina cuya función es aumentar el peso promedio. Entonces, nuestra hipótesis nula utiliza el signo igual a cero. No hay diferencia entre antes y después. Y la alterna utiliza el símbolo o signo menor que, o sea que antes es menor que después. Aquí el razonamiento es el siguiente. Observamos qué es lo que se desea comprobar. La eficiencia de la vitamina. ¿Y cuál es la eficiencia de la vitamina? Si aumenta el peso promedio. Entonces, lo técnico es plantear que antes los pesos eran menor que después. O sea, antes de utilizar la vitamina pesaba menos que después que la utilizó. Y observen ustedes que la forma mecánica es una contradicción. Si hablamos aquí de aumentar,
entonces el símbolo debe ser menor que, son opuestos. Aumentar, disminución. Otro ejemplo. Compruebe la eficiencia de un nuevo procedimiento de cobro que busca disminuir el promedio de cuentas atrasadas. Busca disminuir, o sea que tenemos que comprobar que antes el promedio era mayor que después. Entonces, si busca disminuir, ¿sí? Entonces lo contrario es aumentar. Tenemos que rechazar la hipótesis nula para comprobar la eficiencia del experimento. Si aceptamos la hipótesis nula, entonces no hay eficiencia, no hay eficacia, no funcionó. Tenemos que rechazar la hipótesis nula para que tome validez la alterna. Entonces observamos, pues, que tenemos que comprobar que antes el promedio de las cuentas atrasadas era mayor que después que se empezó a utilizar el nuevo procedimiento. Ahora veamos cómo nos va con estos ejercicios. Jálense una su hojita, su lapicerito, y aquí les presento 4 ejercicios para que practiquen. Practiquemos durante, les voy a dar unos 5 minutitos y luego lo revisamos. Adelante. Muy bien. Si nos vamos por la forma mecánica, veamos en el primero que dice comprobar la eficiencia de la nueva política de ventas. ¿Cuál es el objetivo? Subrayan ustedes ahí el verbo aumentar. Entonces, si es lo contrario, ¿qué símbolo va a llevar la alterna? Menor clic. Menor que, muy bien, menor que. En el segundo, comprobar la eficiencia de una dieta alimenticia que tiene como objetivo bajar el promedio de peso, bajar, reducir. Entonces, ¿qué símbolo va a llevar la alterna? Mayor. Mayor que. En la tercera, comprobar si es funcional el nuevo procedimiento de facturación. ¿Qué es lo que busca? Minimizar, o sea, reducir los errores. Entonces, si busca reducir los errores, ¿qué símbolo va a llevar la alterna? Menor. Mayor. Mayor. Y comprobar si las diferencias por medio han cambiado, no igual. Entonces, veámoslos. Vayan comprobando y así lo tienen. En la primera. En la segunda. Mayor que. En la tercera. Mayor que. Y en la cuarta. No igual. ¿Cómo les fue? ¿Facilito? Ya estamos listos para los ejercicios. Muy bien. Pasemos al ejemplo ahora. Para determinar si un curso de capacitación impartido por la psicóloga de una empresa incrementa la productividad. Se seleccionaron al azar 10 trabajadores y se observó el tiempo en segundos que les llevó a realizar un proceso de producción antes y después de tomar el curso. Los resultados fueron los siguientes. Y ahí está la tablita de antes y después. Y observamos dónde está la clave. La hipótesis nula ya sabemos que tiene su igual.
Si un curso de capacitación impartido por la psicóloga de una empresa incrementa, ahí está la clave. Entonces, ¿qué símbolo llevará la alterna? Menor. Menor. Menor que. Muy bien. Con un nivel de significancia del 5%, comprobar si el curso fue efectivo. Vamos pues. Entonces, ahí está. Planteamiento de hipótesis, tal como ustedes lo habían indicado. La alterna menor que. O sea que si el curso fue efectivo, tendríamos que rechazar la hipótesis nula para que tome validez que antes la producción era menor. Muy bien. Criterio de la prueba. Como la hipótesis alterna tiene menor que, el área de rechazo la colocamos en la izquierda, el 5%, 0.05 en el área de rechazo, y tenemos 0.45 más 0.50, 0.95 como área de aceptación. Eso se convierte en nuestro valor de probabilidad. Y lo tenemos aquí. Valor de probabilidad es igual a 1 menos alfa. 1 es toda la curva, menos alfa es el 5%. ¿Qué nos queda? 0.95. Ya tenemos el encabezado de la tabla. Y ahora los grados de libertad. Son 10 trabajadores, n-1, 10 menos 1, 9. Si vamos a nuestra tabla en punto 95 y descendemos hacia 9, vamos a encontrar un T de 1.83. Y como estamos en el lado izquierdo, lo ponemos negativo. Y tenemos ya establecido nuestro criterio para la prueba. Ahora vamos a calcular nuestro estadístico experimental. ¿Recuerdan ustedes que para este caso elaborábamos una tablita estadística con las columnas de antes, después, diferencia y la diferencia al cuadrado? Y restamos antes menos después. Y aquí está la diferencia. Y esa diferencia la elevamos al cuadrado. Y tenemos nuestros antes menos después, nuestros resultados. Sumamos nuestras diferencias y suman menos 24. Elevamos las diferencias al cuadrado para eliminar el signo negativo. Y las sumamos. Y los cuadrados de las diferencias suman 300. Con estos resultados, nos vamos a calcular nuestros valores para encontrar nuestro estadístico experimental. Recuerdan ustedes que el promedio de las diferencias usa esta formulita. Las diferencias, la desviación estándar de las diferencias usa esta formulita. Y la que vamos a utilizar en la prueba de hipótesis es esta tercera, donde observamos en el numerador de barra, que es el valor que hemos encontrado en la primera fórmula, menos mu sub d. Como lo hemos venido trabajando en las otras pruebas de hipótesis, estos son parámetros que no se conocen, y entonces mu sub d toma un valor de 0 y no afecta. Ese d ya lo habremos obtenido con esta fórmula, y el tamaño de la muestra n. Vamos entonces en la aplicación y observen ustedes que habíamos encontrado menos 24 en la sumatoria de las diferencias dividido 10, de barra es igual a menos 2.4. Para encontrar la desviación estándar de las diferencias, 300 fue la sumatoria de los cuadrados de las diferencias, menos 10, que es el tamaño de la muestra, que multiplica a menos 2.4, que es el valor promedio elevado al cuadrado.
dividido entre la muestra menos 1, 10 menos 1, y vamos a encontrar que SD va a ser igual a 5.1897. Ya después ustedes tranquilitos lo repasan y comprueban. Ya tenemos nuestros datos, nuestros resultados. Entonces nos vamos a encontrar nuestro estadístico experimental. Observen ustedes, el numerador es menos 2.4, que es el promedio de las diferencias. 0, que es el valor que se le asigna al parámetro. Ese ya está establecido. SD, que fue el que encontramos con nuestra fórmula de SD, 5.1897, dividido la raíz cuadrada de 10. Al realizar la operación, T va a ser igual a menos 1.46. Ya tenemos nuestro estadístico experimental. Ahora lo llevamos a nuestro criterio de la prueba. Teníamos para aceptar hasta menos 1.83. Menos 1.46 no llega a 1.83, entonces lo colocamos en el área de aceptación y decimos: se acepta la hipótesis nula. Y como la hipótesis nula tiene el signo igual, entonces concluimos diciendo: con una significancia del 5%, se ha comprobado que el curso no fue efectivo. O sea que no se comprobó que antes fuera menor que después. Bien, ahí finalizamos nuestra primera parte, nuestro tema de hoy, la diferencia entre dos medidas dependientes. Dejo un espacio para que ustedes lo asimilen, muevan su cabecita, para que baje ese conocimiento y a ver si hay alguna duda. ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Está clarito? ¿Está facilito? Hasta aquí nuestro examen del próximo sábado. El tema que vamos a ver a continuación, ahí empieza nuestro examen final. Anoten ustedes aquí, hasta aquí, segundo parcial. Y con la clase siguiente, el tema siguiente, aquí empieza el final. Muy bien. ¿Podemos cambiarnos ya de presentación? Sí, Lick. Bueno, vamos, pues, cambiemos el tema. Vámonos ahora a la prueba de hipótesis para la diferencia entre dos proporciones. Prueba de hipótesis para la diferencia entre dos proporciones. Aquí recordamos que las proporciones solo utilizan la tabla de Z para cualquier tamaño de muestra. Y también recordamos que se hace necesario observar que exista relación entre la proporción de la muestra y la proporción de la población que se pregunta. O sea, que tiene que haber una relación entre la proporción de la pregunta y la proporción del muestreo. Si no hay relación, tenemos que corregir de acuerdo a lo que nos pregunta. La hipótesis nula utiliza siempre el signo de igual. Entonces observamos que ahora P sub 1 es igual a P sub 2. Proporción de la muestra 1 es igual a la proporción de la muestra 2. Mientras que la hipótesis alterna utiliza cualquiera de los signos ya conocidos
según la pregunta. Vea que puede ser no igual. Y nos dice, compruebe si cambió, compruebe si hay diferencia significativa, compruebe si ya no es lo mismo, no igual. También puedo utilizar menor que si la pregunta dice compruebe si la proporción de la muestra 1 es menor que la proporción de la muestra 2. O bien está enfocado desde la proporción 2 que nos diga si la proporción de la muestra 2 es mayor que la proporción de la muestra 1. O bien mayor que, si nos preguntan, compruebe si la proporción de la muestra 1 es mayor que la proporción de la muestra 2. O bien, si la proporción de la muestra 2 es inferior o es más pequeña que la proporción de la muestra 1. Vamos al ejemplo. En una fábrica de productos de plástico, el supervisor de producción considera que el turno de la noche produce una proporción mayor de defectos en comparación con lo del turno de día. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que considera, qué es lo que supone el supervisor? Que la proporción de defectos de la noche es mayor que la proporción de defectos del día. Para comprobarlo, se tomó una muestra de 700 unidades del turno de noche y se encontraron 25 defectos. Entonces aquí observamos que el muestreo de defectos y la proporción de defectos está relacionada. No hay que hacer cambio. Otra muestra de 500 unidades de la producción del turno de día reveló 14 defectos. Se requiere para la prueba una significancia del 6%. Aquí vamos a recordar que la proporción nos la pueden dar de tres formas. Una en porcentaje, otra en decimal y la tercera en fracción. Cuando se utiliza fracción, nos dan valores enteros en la muestra como resultado. Y ese resultado se le denomina X. Entonces observamos en esta situación, en este caso, 700 de muestra y que se observó 25. Entonces tenemos una X. Aquí la proporción está dada en X. Tenemos que formar una fracción 25 de 700. Y en la otra igual 500 unidades y se encontraron 14 defectos, 14 de 500, la otra proporción. Vamos a nuestros datos y veamos en la proporción de la noche 25 dividido 700 igual a 0.04 y la de día 14 de 500.03. Aquí observan ustedes, hay dos situaciones. La primera es que no hay una proporción directa, sino que hay una X de 25 para cada muestra. 25 en una, 14 en la otra, son X. Esa es una forma, y la otra forma es que nos den directamente el valor de la proporción. Que nos hubieran dado 0.04 de defectos en la proporción de noche y el 3% de defectos en la proporción de día. Eso lo tenemos que tomar en cuenta para el cálculo que vamos a ver a continuación. Primero, nuestras hipótesis. La nula utiliza el signo igual automáticamente. La alterna un símbolo de acuerdo a la pregunta.
¿Qué es lo que se quiere considerar aquí o comprobar? Que la proporción de defectos de la noche es mayor a la proporción de defectos del día. Por eso utiliza el mayor que. Vamos a nuestro criterio de la prueba. Y nos habían dado una significancia del 6%. Colocamos nuestra área de rechazo en el lado derecho por el símbolo de la hipótesis alterna que es mayor. Su significancia. Y nos vamos a la tabla a buscar punto 44. O sea, 0.5 menos 0.06.44. Y vamos a encontrar una Z de 1.56. El valor que más se le aproxima a 0.44 nos da una Z de 1.56, que va a ser nuestro valor máximo para aceptar. Y a partir de 1.57, rechazar. Aquí, nuestro estadístico experimental nos lleva a los siguientes cálculos. Observen estas fórmulas que nos sirven para calcular P sub C y Q sub C. Les voy a mostrar la de Z para comprenderlo más. Esta es la Z que tenemos que obtener para tomar la decisión. En el numerador dice P sub 1 menos P sub 2, que son las proporciones de las muestras. P sub 1 menos P sub 2 poblacionales, esto va a ser 0. En el denominador observen ustedes que hay P sub C y Q sub C, esto va multiplicado. Igual en este otro término, P sub C y Q sub C multiplicado. Son los mismos valores. P sub C significa proporción calculada y Q sub C proporción calculada. Complemento. Entonces, ¿cómo se calcula esta P sub C? Es a lo que se refiere estas dos fórmulas. Una de las dos vamos a utilizar. Y se elige la fórmula a utilizar de acuerdo a los datos que nos dan en el problema. Por eso les decía yo que habían dos formas de dar los datos, una directa y otra indirecta. La directa cuando nos dan los porcentajes, indirecta cuando nos dan los valores de X. Entonces, cuando los datos están en forma directa, o sea, en porcentajes, vamos a utilizar esta fórmula, número 1. Y si nos dan valores de X, utilizamos la número 2. En nuestro caso, ¿cuál vamos a utilizar? Entonces regresemos al problema y observamos que nos la dieron en forma indirecta, 25 y 14. Entonces nos dieron X. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula número 2. Si nos hubieran dado estos porcentajes de 0.04 y 0.03, entonces utilizaríamos la fórmula número 1. Porque aquí dice muestra 1 por su proporción, muestra 2 por su proporción. Pero como nos dieron valores X, o sea, valores enteros, usamos la número 2. X1 más X2. Y vean ustedes entonces, 25 más 14 dividido 700 más 500, que son los tamaños de la muestra. Y vamos a encontrar que P calculada es igual a 0.03. Para encontrar Q, 1 menos P, 1 menos 0.03 igual a 0.97. Y tenemos ya nuestros dos valores calculados o estimados poblacionales. Ahora, a calcular Z. En el numerador tenemos 0.04 y 0.03, que son los valores que nos dio la proporción de la muestra cuando dividimos
25 entre 700 y 14 entre 500. Y en las poblacionales, que automáticamente son 0, entonces no afecta. En el denominador son los valores calculados. 0.03 y 0.97, que son los valores que hemos encontrado en esta aplicación. Y observen ustedes, se multiplican. P por Q dividido N, P por Q dividido N. Estos son los mismos valores que pusimos aquí en el primer término, solo que dividido entre 500 y este dividido 700. Al resolver, vamos a encontrar que Z es igual a 1.0. Y ya tenemos nuestro estadístico experimental para tomar nuestra decisión. Me detengo aquí un momentito para que ustedes muevan su cabecita, baje ese conocimiento al corazón, o me digan si hay alguna duda o algo que necesite repetir o ampliar. Licenciado, disculpe. Dígame. En el caso de la fórmula, donde está PC y QC, ¿cuál fue el que usted dijo? El anterior. Ajá, acá. No, la siguiente, la que pasó. ¿Qué? Ajá, donde usted, en donde está la raíz cuadrada, está Ajá. PC, QC. PC, Sí. ¿qué dijo que era el significado de las iniciales? Es proporción poblacional calculada. Que la calculamos con estas fórmulas. Y QC es Q calculada, sería el complemento. Bueno, gracias. Bien. ¿Alguien más? Observen ustedes que este 0.03 de P calculado es igual a este 0.03 de la muestra, pero eso es casual. Aquí casualmente me dio 0.03 aquí como la población. No es que este 0.03 pase para acá. No. Estas dos proporciones muestrales del numerador son independientes del cálculo de PC. Licenciado, Diga. para el estadístico experimental, si se dan porcentajes, se usa la fórmula 1. Si Correcto. dan se usa la 2. Y si dan Así es. una fracción, También. la número 2. La número 2. Gracias. Muy bien. Ustedes observan, Dic, si les dan perdón, fracción, ¿qué manda? Dic, el P1 P menos P2 a 0, ¿verdad? No es el mismo, no son esos dos los mismos. El poblacional este que está aquí. Sí, esos no son los mismos datos. Este P1 menos P2 poblacional es 0. Automáticamente, mire, lo pone 0. 0 menos 0. Es que es Y eso poblacional, ¿verdad? El otro sí, es son poblacionales. Ah, Las muestrales están aquí a la par. gracias. Muy bien. Llevamos nuestro criterio de la prueba para compararlo con nuestro estadístico experimental y vemos que 1.0 es más pequeño que 1.56. Lo colocamos en el área de aceptación y aceptamos la hipótesis nula. ¿Qué estamos aceptando en la hipótesis nula? Que las proporciones de defectos son iguales. Por lo tanto,
no se acepta la alterna. Y concluimos diciendo que con una significancia del 6% se ha comprobado que la proporción de defecto de la noche no es mayor a la proporción de defecto del día. Muy bien.